last we have peace in the Middle East, and it's very... Negociaron el destino de Palestina sin palestinos, donde llevó el plan, el acuerdo Abraham, de que sea un acuerdo que yo creo que no llega a diciembre. Israel tiene 1.700 presos después del 7 de octubre de 2023 del Yom Kippur, y tiene 200 palestinos que están condenados a muerte por tribunales israelitas. Una ribera, un malecón de 40 kilómetros paralelo con esa franja de Gaza. El canciller Sergei Lavrov habló de que Israel debe desaparecer del mapa. Gracias a todos los amigos que sintonizan este canal Al Tanto TV. Suscríbanse, compartan y comenten y déjenos saber qué significa para ustedes este contenido de alto valor que hacemos. Bueno, la última vez que vino aquí a hablar de Israel, a la gente le encantó. Prometimos hablar de nuevo de Israel y a propósito de la frustración de Donald Trump con su premio Nobel de la Paz, que no se lo dieron, pero supuestamente sí consiguió la paz en la franja de Gaza, Israel. Aquí está con nosotros el general Damián Arias. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. Fíjate, he estado siguiendo, no mucho, una línea histórica de un mes. Podemos comenzar en las palabras de Trump cuando habló en esa sesión extraordinaria del 80 aniversario de la creación de la ONU en 1945. Donde él dijo que la ONU no lo había ayudado a él, ni siquiera recibió una llamada para desactivar 7 guerras. Rodando el tiempo, él estaba preocupado por obtener el premio Nobel. Yo iba a hacer en mi página un video asegurando de antemano que no le iban a dar el premio Nobel de la Paz a Trump. ¿Por qué usted cree que no se lo dieron? ¿Por qué dieron? razón? Porque las élites globalistas, Trump es nacionalista, contrario a eso, quiere hacer a América grande de nuevo y está tratando de detener el carro de la historia que va a llevar a Estados Unidos como cabeza de Occidente hacia el despeñadero. Es un proceso que va a durar 100 años. Bueno, entonces habló de que él merecía o quería el premio Nobel. Se lo dieron a la señora Corina, que sí tiene sus méritos, pero no ha hecho nada por la paz mundial. ¿Por qué usted cree que le dieron a María Corina ese premio? Por echarle una vaina a Trump. O sea, puede ser pero cualquiera. También a Trump le convenía que se le dio a María Corina porque un espaldarazo al proyecto de Trump que tiene para liberar a Venezuela de Maduro. Hay que hacer esos análisis. Entonces nos rodamos a la reunión que tuvo Netanyahu hace 15 días, donde llevó el plan, el acuerdo Abraham, que tiene 21 puntos. Pero ¿qué pasa? Ese acuerdo, ya me están dando la razón otros analistas internacionales, de que es un acuerdo que yo creo que no llega a diciembre. ¿Por qué? Porque está llamado al fracaso. ¿Por qué? Te digo ahora. ¿Por qué jamás no entrega los 20 y tantos de cuerpo y solo entrega 5? Mira, entregaron 5. Jugando? ¿Por qué? Porque los cuerpos y los presos, pero Israel tiene 1.700 presos después del 7 de octubre de 2023 del Yom Kippur, aquella intifada terrible. Y tiene 200 palestinos que están condenados a muerte por tribunales israelitas. Entonces, llevan el proyecto, analizan el borrador, el señor Trump y el señor Netanyahu, y Trump visita para tener el domingo pasado un speech, un discurso en la Knesset, que es el Congreso del Estado de Israel. Ese discurso duró 1 hora, 3 minutos, 57 segundos. En ese Congreso, Trump menciona a Dios, reconoce a Abraham como un patriarca de ambas religiones, tanto del judaísmo como de la fe islámica. Ojo. Felicita a Steve Witkoff, que es el enviado para Oriente Medio, por su capacidad para negociar. Felicita a Jared Kushner, el esposo de su hija, que es el gran inversionista inmobiliario, que proyecta hacer, junto con Steve Witkoff, que conoció a Trump hace 9 años, una ribera
un malecón de 40 kilómetros paralelo con esa franja de Gaza. En esos acuerdos, Israel recupera parte de la franja de Gaza, el 53%. El primer punto se iba a aprobar, por supuesto. Y él lo resalta, una paz sostenible, una paz duradera, luego de tantos años de guerra y la bochornosa incursión hace 2 años y toda esa cosa. Felicita a Marco Rubio, dice, sin duda pasará a la historia como el mejor secretario de Estado que ha tenido Estados Unidos. A Marco Rubio le aplaudieron y luego comienza a darse bombo el que esta es la 8ª guerra, había dicho 7 ante la ONU, y dice esta es la 8ª guerra que desactivo. ¿Por qué no va a durar? Primero, negociaron el destino de Palestina sin palestinos. Solo Jalil al-Halyani fue un negociador por Hamas, o Hamas, que significa entusiasmo, pero un negociador que aceptó las condiciones que le llevaron prescritas. Fíjate que supuestamente los palestinos aprobaron los 23 puntos, pero no. Se cifró en el primer punto que todos íbamos a estar de acuerdo. Primero, cese inmediato al fuego, cese de las hostilidades e intercambio de prisioneros y entrega de cuerpos. Eso lo aprobaron y comenzó un proceso. General, excúseme, por la autoridad palestina no había nadie. O sea, jamás había un no es negocio, autoridad jamás palestina. no tuvo, jamás está ahora mismo, no solo decapitada, porque donde quiera, cuando han ido a negociar, de una vez la inteligencia israelí explota el lugar o ataca el edificio de al lado y mataron 6, mataron a Sinuar, mataron a Nasrallah. Seguimos porque no va a funcionar. Entonces, no va a funcionar, ¿por qué? Porque hay odios históricos, al parecer irreconciliables. Si lo vemos proféticamente, no habrá paz en Urshalem o Jerusalén, que es ciudad de paz. Las condiciones fueron impuestas. Trump no menciona para nada los palestinos que están regresando a su casa, al seno de sus familias. Y el perdón que le dieron o le van a dar o le darán gradualmente a los 200 condenados a muerte. Trump no celebró la llegada de los palestinos al seno de su familia. ¿En Gaza? Sí. ¿A los israelitas? Sí. Reiteró el apoyo que siempre estaremos con ustedes, con Israel. Porque Trump no es un árbitro imparcial, No, sabemos que no. Claro que no. Y hay un plan, hay un acuerdo militar de 38 y son millones de dólares, que es la ayuda militar que todos los meses envía Estados Unidos al Estado de Israel, que quieras o no, fue concebido como un proyecto de desarrollo diferente a todos los otros países enemigos que rodean el Estado de Israel. Pero Israel también es un portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio. Ese acuerdo se vence en febrero del 26. Trump no lo menciona, pero se va a reformar, eso se sabe sin duda. Y dice, siempre estaremos con ustedes en un escenario en que los países están alejándose de Israel. Un puntito que no quiero que se me quede, es el tema profético. Dios me dio a entender, y sería quizá muy presumido que Dios me dio a entender, pero mi limitada capacidad mental me hizo interpretar hace como 2 meses, sentado aquí en este estudio, de que la explicación escatológica, la explicación de las profecías, que siempre son enredadas, no estoy hablando de religión, porque hay gente que confunde una cosa con otra, tienen una explicación geopolítica. Entonces hay que hacer un match y estudiar la geopolítica escatológica o la escatología geopolítica. Nos vamos entonces ¿a qué? A que ya Rusia, el canciller Sergei Lavrov, habló de que Israel debe desaparecer del mapa. Rusia es el segundo, como Unión Soviética, después de Estados Unidos, el segundo país que reconoce el Estado de Israel en el mayo del 48. ¿Y dijo ahora que debe desaparecer? Sí, ahora. ¿Cómo? No hace 48 años, 48 horas. Y ¿Cómo? la República Dominicana, creo que fue el 4º o el 5º país que reconoció el Estado de Israel y abrió los brazos a la diáspora judía antes de ser Estado. Trujillo, ese malazo y asesino, estableció una colonia en Sosúa. Entonces,
en el capítulo 38 del libro del profeta Ezequiel, ahí él habla, hijo de hombre, profetiza, palabra de Jehová, profetiza sobre Gog y Magog. Gog es un personaje que le pusieron ese nombre a un asteroide, y Magog es la tierra de Magog al norte de Israel. Tú miras en el mapa mundi, al norte de Israel, arriba, ¿y qué está? Rusia, el país más grande, 17.1 millones de kilómetros cuadrados, solo tiene 200 y algo, un pico corto de millones de habitantes. Y Rusia permitió la entrada de los judíos, hicieron vida normal, incluso en la etapa soviética que nos vendían de que el comunismo ateo y desociador. Rusia siempre ha sido un estado cristiano, pero no católico, sino que tomó el patrón de la iglesia ortodoxa rusa, que es una especie de copy-paste de la iglesia anglicana, que es donde el rey es el jefe de la iglesia anglicana, que es protestante. Eso significa... ¿Qué implicaciones tendría que Rusia diga lo que dijo? Desmarcar cumplimiento profético. Porque Gigi Ávila, en el año 71, tiró un LP, que yo lo tengo, que aparece en YouTube, que dice El destino de Rusia. Dura 36 minutos. Y yo dije que el primer error que tiene Gigi es que debió decir el destino de la Unión Soviética, porque era Unión Soviética en el 71 todavía. Entonces, ahí él habla de la profecía de Gog y Magog, Ezequiel 38, para que la busque. En los manuscritos de Qumran, en los rollos del Mar Muerto, el doctor Alfonso Reutemann, que es un judío, un argentino de origen judío, que es el catedrático universitario y director del Museo del Libro en Jerusalén. Él dice ahí que de las cuevas de Qumran, que encontraron unos jovencitos en el Mar Muerto, en 1947, el libro, el único folio, el único rollo que apareció prácticamente intacto fue el libro del profeta Ezequiel. Eso estaba por cumplirse, pero ya eso viene. Ya Rusia, que tiene capacidad nuclear, la principal potencia armamentística de este momento geopolítico. Ojo, que con la guerra en Ucrania lo que ha hecho es progresar, unificarse más, porque el objetivo que tiene la OTAN es desmembrar a Rusia, balcanizarla en unos 12 estados, porque son 17.1 millones de kilómetros, 11 usos horarios diferentes. Porque, ¿cómo Rusia consiguió tanta tierra? Bueno, ¿Cómo llega a tomar la Siberia y hasta llegar eso a Japón? Eso es lo que se llama la Heartland, la región cordial de Eurasia, que es el continente más grande, que es la más grande masa continental emergida en este planeta. Pasó un proceso que esos eran pueblos desunidos, se debieron parar las guerras, y en el año 862 el patriarca Oleg Nagorod logró unificar los pueblos eslavos del norte y del sur, y entonces tiene su capital en Kiev. La puerta de entrada y de salida está de Rusia, porque arriba lo que tiene es hielo, está en Kiev, en Ucrania, pasando por Kiev. Y Kiev, capital de Ucrania, es la primera ciudad rusa, el llamado Rus de Kiev. Luego pasó el gobierno de Catalina la Grande de Prusia, luego pasó Federico el Grande, luego vino, se hizo soviética. ¿Quién me manda a mí a preguntarle a él? Porque estábamos hablando de Israel y ya mira por dónde vamos, por Rusia. Ese otro programa de Rusia. Vuelvo a Israel. ¿Cómo consiguieron tanta tierra? O en esos tiempos. Ya comenzaron, se unificaron, y por eso, oye, para cerrar, con el proceso de implosión, porque fue una explosión interna, los imperios caen desde dentro. Cuidándose tanto los enemigos externos, se descuidan de las crisis internas, y eso le está pasando a Estados Unidos, que está fracturado. Entonces, en esa implosión, 40 millones de soviéticos, que no es un gentilicio, pero sí tenía un peso político e ideológico tremendo, quedaron fuera de las fronteras de Rusia. 40 millones. Entonces, ahí se independiza Ucrania el 10 de diciembre del 91. La pregunta venía porque Rusia coincide con Irán de que Israel, dice usted, que Israel debe desaparecer del mapa. Están en los BRICS. ¿Cómo están las relaciones de Irán y de Rusia? Excelentes.
Ellos están en los BRICS. ¿Y por qué Rusia no hizo nada cuando Trump mandó a desarticular el programa que estaba desarrollando Irán? Y estamos ahí, estamos en Trump y en los acuerdos de paz. Son cosas que ellos no hablan entre sí, porque las potencias no se atacan frente a frente. Entonces, siempre tercerizan la guerra, la mudan a aposentos ajenos. Le actualizo lo último, que a esta emisión, ¿verdad? Esta grabación jamás denuncia signos de ejecución y torturas en los cuerpos de 120 palestinos devueltos por Israel. Eso no me sorprende. ¿Por qué es tan importante en estos pueblos la devolución de los cuerpos? Bueno, eso tiene un peso simbólico. Los familiares esperan que sus parientes, aunque sean muertos, que se los devuelvan, ellos poder sepultarlos e ir en uno que otro caso a rendirles cierta memoria, porque los muertos nada saben. Lo dice Malaquías. Malaquías 9:5, me parece decir que los muertos nada saben. Su memoria es puesta en el olvido. O sea, que hacer 9 días y sajumerio, eso es inútil. Bueno, ayuda a que se venda el café y el pan con queso y esas cosas. ¿Qué podría, cuando usted dice que ese es el destino profético y que cuando se acabe el final de los tiempos será en Israel será atacada? Ajá. Y ahí Dios va a intervenir para que ellos vean que no es con espada, que no es por mi propia fuerza, sino por la fuerza de Dios, y van a reconocer a Dios realmente. ¿Qué pasaría si Hamás no devuelve todos los cuerpos? Yo sé que para los judíos es muy importante el tema de los cuerpos. Es uno de los puntos que va a determinar, porque Israel condiciona su retirada de la FDI, de la Fuerza de Defensa de Israel, al progreso en la devolución de cuerpos y en la devolución de presos secuestrados ahí en algunos sótanos que ellos construyeron. Ya vimos por qué no va a funcionar. Finalmente, ¿qué usted cree? Estamos a octubre. Ya comenzó a quebrarse el Ajá. acuerdo. ¿Qué pasa a partir de ahora según los signos que ya conocemos? Hay algo, y lo comparto con la audiencia, cuando estuve en Israel me llevaron a las montañas de Galilea, donde está esa masa de tierra que le llaman Cisjordania, es un alto. De ahí solamente hay 20 kilómetros al aeropuerto Ben Gurión. David Ben Gurión. Y lo que me explicaba, que es como el alcalde un poco de ese territorio ahí, que eso ahí arriba es Galilea, Samaria, Exacto. que entregar el control de esa montaña, una montaña que Trump la sobrevoló cuando fue, creo que le iban a poner como el nombre de Trump o algo así, comentaba él. Desde ahí, con una pistola, no con un cohete, con una pistola, se puede disparar y llega al aeropuerto. O sea, es tan cerca porque es un territorio sumamente estrecho. Sí, o sea, hablar de la creación del Estado palestino y darle control a Palestina de ese territorio que se llama Cisjordania, esa dos bolitas que se ve en el mapa, significaría que el aeropuerto, que el principal aeropuerto, ¿verdad?, de Israel, en Tel Aviv. Al se llama, creo. Entonces, desde ahí, con un solo cohetico. Un desastre. Entonces yo no veo cómo pueden coexistir dos estados enemigos en un pedazo de tierra tan pequeño. Mira, hubo un punto de quiebra y fue la proclamación del Estado de Israel en el 48, que ahí fue que se subió la cosa. La ONU tuvo que mandar la primera misión de paz al Sinaí para apoyar el naciente Estado de Israel, tuvo que mandarlo. Pero mira un detalle, en la Guerra de los 6 días, junio del 67, que la primera ministra Golda Meir captaron, un general informó que acababa de tomar el llamado Monte del Templo, esa plazoleta del templo, porque lo que se ve es el muro posterior, la fence, la valla posterior, eso no es un muro del templo en realidad. E informó, hemos recuperado el templo. Hacía más de 1975 años que eso estuvo en varios control islámico, control del Imperio Otomano, control de los ingleses con el mandato de Palestina. Sin embargo, días después, el Estado de Israel agarra y le entrega el control a los palestinos, un control musulmán, porque ahí mismo está la mezquita de Al-Aqsa, la mezquita del domo de la roca, que tiene un domo que un sultán lo cubrió de oro. Entonces, ellos han convivido ahí, pero hay cosas que nos sorprenden. Por ejemplo, me dijo alguien que Betlén, que significa la casa del pan, donde nació Jesucristo, que era palestino, porque Jesucristo nació siendo Belén tierra palestina.
no es que le cambien el nombre, sino que le puso el nombre de Palestina a la antigua Canaán, que es la que le promete Dios, la tierra de Canaán. El Imperio Romano en el año 64 convierte en una provincia del Imperio Romano. Que siempre fue a Judea. Palestina. Siempre fue Judea y los romanos le pusieron Palestina. Entonces, esa tierra de Belén está bajo control islámico, bajo control musulmán. No sé si tú fuiste. El gobernador de ahí, la llave del Santo Sepulcro la tienen familias musulmanas. Que es un mufti, que es una autoridad islámica, política, porque el Islam es una teocracia. El único loco que yo he escuchado diciendo eso soy yo. Israel es una teocracia. ¿Qué significa eso? Donde nuestra fe, nuestro dogma religioso, nuestra doctrina, en este caso la Biblia o el Corán, el Pentateuco, son lo que rige nuestra constitución política. Por eso en el Islam se habla de una fatwa o decreto, se habla de una sharia o ley islámica. Entonces, en el 79 surgió otra teocracia islámica con el triunfo de la revolución islámica en Irán. Los grandes enemigos de Israel en la región son Irán, todos son enemigos, pero fundamentalmente, vamos a ver. El menos enemigo que lo ha ayudado es Jordania. Entonces, el Líbano lo han borrado prácticamente. Pero viendo el mapa, ¿verdad? Si tenemos en Israel... Jordania está al norte. Si los enemigos de Israel, ¿verdad? Está el Líbano, está Siria, está Irán. ¿Qué implicación tiene que Rusia se destape con estas declaraciones? Porque Rusia tiene un acuerdo estratégico no solo por los BRICS. Hay una alineación. Está China, Rusia, que es un nuevo orden sino-ruso. Sino es China y ruso, ya se sabe. Está Corea del Norte, por supuesto. Está Irán y todos los otros estados que se alineen ahí. ¿Y son enemigos de Israel por default? Sí. Fíjate que Arabia Saudita y Egipto son dos de los poderes regionales, países grandes, pero se mantienen como en una España boba con ellos dos, como que no quieren. Incluso los chinos, la diplomacia china, que es finísima, logró en los BRICS conciliar al Irán chiita con el Arabia Saudita sunita, y los tienen en los BRICS y limaron asperezas y están afiliados, porque que hay que identificar cuáles son los bloques geopolíticos y de defensa o de combate que existen en el mundo actual. En lo que queda del 2025. Incluso Arabia Saudita, donde el príncipe Salmán espera que el rey muera, su papá, pero ese muchacho es el que está gobernando. ¿Y qué hizo? Un acuerdo estratégico, no para tener la sombrilla nuclear, jamás desde Israel, pero sí desde Estados Unidos. ¿Con quién? Con Pakistán, que es una potencia nuclear. En lo que queda del 2025 veremos nuevos ataques. No habrá paz. Estamos en una permacrisis, habrá guerras y rumores de guerra, tal como dice Jesucristo en Mateo 24. ¿Qué tanto el Super Trump puede proteger a Israel? Trump no va a poder. Trump seguirá en su apoyo a Israel, porque ningún presidente puede llegar en Estados Unidos ni mantenerse si no apoya a Israel. Si no apoya por la AIPAC, que es American Israeli Association, AIPAC, la pueden buscar, AIPAC. Sin ese lobby a su favor, usted no llega. Por eso es que Trump, cuando llega presidente la primera vez, se pone una kippah y va al muro de las lamentaciones. Si no, tú no llegas. General, antes de dejarlo ir, el Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado da una especie de oxígeno a su lucha. ¿Va a pasar algo en Venezuela? Es un espaldarazo a su lucha y es un mensaje contra Maduro. Que Maduro creo que rompió relaciones con Noruega, donde está el Instituto Nobel, por haber premiado a su opositora. Rompió relaciones hace poco. Ese es el mensaje que tiene. Y yo sabía que a Trump no se lo iban a dar. ¿Estamos en los tiempos finales? Sí. ¿Cuánto falta? Sin duda, no se sabe. Pero está acelerando, el reloj profético ha acelerado, este año ha acelerado. ¿Esta generación la verá? Sí, nosotros somos los que los vamos a ver. Wow. Bueno, muchas gracias, general, lo espero pronto. Siempre es un honor. Gracias por el almuerzo que me guardaron.
No se ponga a regar eso, que todos los invitados van a querer un almuerzo. No, eso es exclusivo, porque yo vengo de lejos. Gracias, general. Un placer.